Se supone que yo aquí voy a tener un cojín mucho más amplio, ¿de acuerdo? Ahí. Entonces yo voy a empezar con lo primero, que es el F-dash. ¿De acuerdo? F-dash de un lado, del otro, y luego voy a empezar con un avanzamiento. Esto si no tuviera camilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dedicar a esta lesión? Tomando de base que voy a empezar desde la zona del T12L1, aproximadamente 15 minutos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tengo la camilla de cúbito supino, boca arriba en la camilla, la cabeza aquí, las piernas hacia allá, entonces comienzo de esta forma. Cuidado, acuérdense que vamos a anexar técnicas que son de osteopatía. La primera técnica que vamos a ejecutar va a ser la técnica de liberación de la membrana de tensión recíproca. Membrana que envuelve el cerebro, sale por el agujero magno, viaja por la columna vertebral y es la encargada de mantener un cierto equilibrio en las fascias. Entonces, con la primera maniobra, que es la liberación, yo entro de esta forma, de lado, no levanto la cabeza de forma agresiva y hago solamente mantención del borde occipital con un tiempo determinado que me lo va dando el propio paciente. Yo no incido en él en aplicarle mi ritmo o mi frecuencia o mi ansiedad. Cada persona tiene un ritmo y una frecuencia, entonces tenemos que saber respetar. Entonces yo mantengo ahí. En la inspiración yo mantengo. En la exhalación de él yo voy haciendo una suave tracción. Esa suave tracción va a ir determinada por la caída de la cabeza sobre la yema de los dedos. Bien, este tipo de maniobras me va a tomar 2 a 3 minutos. También lo puedo complementar cuando yo he alcanzado ya lo máximo de tensión de la membrana de tensión recíproca y noto o percibo si el lado derecho está más corto, utilizo una técnica que consiste en una dorsoflexión del tobillo del lado que está más corto. Imagínate que en este caso es el derecho. Yo le solicito a la persona, en este caso Ray, quiero que cuando inspires hace una dorsoflexión con el pie derecho. Inspira. Exhala, suelta y estira. Y va estirando. Y yo voy arrastrando un poco más el tejido de este lado derecho. Otra vez, mantengo en la inspiración y en la exhalación hago una suave tracción. Aproximadamente 3 veces y luego incorporo al lado izquierdo para igualar la tensión. Inspiro, exhalo. ¿Qué me va a producir esto? Esto, como por detrás, para que ustedes lo entiendan, hay una gran fascia que es la torácico-lumbar. Toda esa gran membrana de tensión se va a repartir esa tensión que había hacia la extremidad inferior por posterior. Imagínense esto por posterior, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo es equilibrar esa fascia. Acuérdense que la fascia es una gran membrana que envuelve nuestro sistema muscular y la que mantiene en forma ordenada. Cuando esa fascia se corruga, la circulación no es apta, no es buena. Entonces ahí empezamos con problemas de motilidad, movilidad y motricidad. ¿Ya? Es importante que tengan bien anclado en su sistema qué es lo que es una fascia, para qué es la fascia. Bien, vamos en orden entonces secuencial: liberación de membrana de tensión recíproca, reacondicionamiento de la membrana de tensión recíproca, si quieren llamarle así, y ahora empiezo a aplicar las técnicas de manualidades del masaje. Voy empezando con un amasamiento digital en el borde capital del músculo. Todo esto. Después un efleraje. Lo puedo hacer en sedestación como lo puedo hacer parado. O lo puedo hacer de cúbito lateral, ahí solamente, perdón, de cúbito de pie, de esta forma. Estoy aquí. Y luego voy aplicando lo que es, evitando que haya una tensión mayor, siempre. Voy trabajando un poco el amasamiento digital. No hay fricción en este tipo de trabajo, ¿de acuerdo?
Esto es simplemente amasamiento para la liberación de la tensión. Ahora bien, esto me puede tomar de tiempo aproximadamente entre un lado y otro 6 minutos. Después de conseguido esto, yo puedo hacer trabajos de inhibición de técnicas de Jones, que consiste en buscar el punto de dolor, el cual no tiene irradiación, y aplicar una presión mantenida de 20 segundos. Eso me va a permitir después poder, si yo tengo un poco más de experiencia, ejercicios de elasticidad. Entonces yo voy ejecutando esto, utilizando para ello la inspiración del paciente. Inspira y empuja hacia allá. Vamos, inspira y empuja, exhala, suelta, otra vez, suelta. O una variante que puedo hacer, lo mismo, inspira y empuja contra mi mano, exhala, suelta, otra vez, suelta. Acordarse siempre que no es solamente el trabajo de los laterales, sino también en la parte anterior de la fascia, porque muchas veces hemos dado hincapié en la parte posterior, solamente que muchas veces también pasa que la persona al incorporarse le molesta aquí en la zona paradicloidea. Entonces, para eso tenemos una maniobra dentro del trabajo de las fascias, que es esto. Inspira, exhala, otra vez, exhala. Entonces yo voy a liberar toda esta musculatura anterior. Y puedo utilizar un poco de maniobras de liberación en la zona del infrayoideo y suprayoideo, con amasamiento y apertura. Dicho esto, el ejercicio que tiene que hacer en la casa la persona es un ejercicio de restauración de la curvatura cervical, que le hemos puesto de nombre sapito. ¿Ya? Entonces, esto consiste en lo siguiente. Manos, los dedos en las transversas de las cervicales, las dos, las piernas de esta forma, en forma abierta, ahí y ahí. Ahí lo máximo. Entonces, en la medida que la persona inspira,